Unos minutos para aprender. Día de la Reforma o Reformación Tag. Se conoce como Reforma Protestante o simplemente la Reforma al movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania en el siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a un cisma de la Iglesia Católica para dar origen a numerosas iglesias agrupadas bajo la denominación de protestantismo. El Día de la Reforma, el Festival de la Reforma o la Fiesta de la Reforma son celebrados por los cristianos luteranos en Alemania y en Austria el 31 de octubre en memoria de la Reforma de la Iglesia de Martín Lutero. En Suiza, el primer domingo de movimiento se considera el Domingo de la Reforma, por lo que a pesar de la confusión reformada, también está relacionado con la Reforma en Wittenberg. La Reforma tuvo su origen en las críticas y propuestas con los que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. El movimiento recibiría posteriormente el nombre de la Reforma Protestante, por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo y la importancia que tuvo la protesta de Spira, presentada en algunos países o príncipes y ciudades alemanas en 1529 contra un editor del emperador Carlos V, teniente a derogar la tolerancia religiosa que había sido anteriormente concedida a los principados alemanes. Según la tradición, el monje y el profesor de teología Martín Lutero, en la víspera del Día de Todos los Santos, en 1517, en la puesta de la iglesia del castillo Wittenberg, ha alcanzado 95 tesis en latín por indulgencia y penitencia, para provocar una disputa académica. Inició la reforma de la iglesia. En su esencia, negó la opinión predominante de que la salvación del pecado era posible a través de una indulgencia en forma de pago monetario. Esto ya había pasado por el sacrificio de Jesucristo. Lutero había enviado sus tesis en forma de carta a varios dignatarios religiosos y obispos del imperio. Cuando los obispos no respondieron, debería haber golpeado las 95 tesis a la iglesia del castillo Wittenberg. Si las tesis realmente ha tenido lugar, sin embargo, no se ha demostrado más allá de toda duda. El historiador de la iglesia Thomas Kaufmann sostiene la escritura de Lutero a la nobleza cristiana de la nación alemana. Ya es mucho más importante que la tesis. Con seguridad podemos decir que Lutero desempeñó un papel fundamental en esta reforma protestante. Desafió la autoridad del papado al afirmar que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa. Lutero creía que la salvación solo se podía adquirir a través de la fe en Jesucristo y no requería necesariamente de la asistencia a la iglesia. Esta reforma, por supuesto, avivió el descontento entre los católicos de todo el mundo. Después de colgar sus tesis en las puertas del castillo de Wittenberg, en tan solo 2 semanas su tesis recorrió toda Alemania y en un mes ya se conocía en toda Europa. Esta reforma protestante no concluyó sino hasta la paz de Westfalia en 1648. Ya han pasado 501 años. El protestantismo ha llegado a constituir la segunda gran rama del cristianismo, con un grupo de fieles que actualmente supera los 900 millones.